como estoy en internet satelital, no es tan buena la transmisión, Ok. pero bueno, ya está conectando, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Estamos en Twitter. Hola. En teoría deberíamos de estar en Facebook, no sé qué está pasando en la transmisión pasada, no pasó a Facebook, pero bueno, no pasa nada, de todas maneras se está grabando y después lo subimos. Y estamos transmitiendo en YouTube también. Estamos, ni Ok. más ni menos, con el famosísimo Bruno, que se hizo famosísimo más todavía después de ir a la conferencia del presidente y todo el mundo se enamoró de él. Y después de eso Sí. todos se enamoraron de él y sus peluches. Y, Sí. y estamos además con los grandes papás de este niñazo. ¿Cómo están? Hombre, Hola, hola. gracias ¿Cómo están, Mariana. Gracias por la Leonel? oportunidad de estar aquí. No, al contrario, Leonel, Moni, muchas gracias. Qué bonito fue verlos ahí bueno, a ustedes no, pero estaban tras bambalinas, pero qué bonito fue ver a Bruno tan bien plantado, tan entregado, con tal fluidez Muchas en gracias tu Mariana. lenguaje, ¿no? Al contrario, felicidades. Y no solo vamos a hablar de sus experiencias como reportero, como niño reportero, pero algo que nos atañe mucho, especialmente ahora, que han suspendido clases y que la gente no está tan acostumbrada a escuchar el término homeschooling o que cada uno tiene su propia definición de lo que es escolarización en casa o educación sin escuela o educación sin escuela con escuela, aprendizaje, qué sí y qué no. Entonces vamos a contar un poquito de cuál es la experiencia de ustedes, qué es lo que han vivido, porque Bruno es un niño desescolarizado. Y muchos van a decir, Es por Dios, correcto. ¿qué es eso? Estás en lo cierto. ¿Y desde cuándo, Bruno? Pues desde hace como cuántos años. ¿Como 4 años? Ya formalmente, que ya no volvió a la escuela hace 3. Ok. ¿Cuántos Pero años tuvo tiene un año que Bruno? estuvo también desescolarizado en México. Ok. Regresamos de México a Jalapa, vivimos acá actualmente. Ok. Y estuvo 6 meses en la escuela, pero probamos, no nos resultó y mejor decidimos ya la desescolarización por completo. Ok, entonces ustedes viven en Oaxaca, ¿por qué no? Más fácil, no En sé. Bueno, Jalapa. en Jalapa, ¿qué dije? Jalapa. Bueno, ok. Oaxaca. Ay, bueno, perdón. Ustedes viven en Jalapa. ¿Por qué no nos cuentan un poco de su historia, de la historia de Bruno, de por qué tomaron esta decisión y qué ha pasado a partir de eso y cómo ha sido su experiencia? Yo me callo y los dejo hablar. Ok, Gracias. bueno, empiezo. La historia de nosotros empieza desde que Mónica y yo, que somos los papás, empezamos a planear tener un hijo. O sea, desde ahí empieza esta historia, ¿no? Tomamos la decisión de tener un hijo y empezamos a planear un futuro no muy lejano, cómo íbamos a educar a nuestro hijo y cómo lo íbamos a llevar a cabo. Entonces, desde nuestra perspectiva, ya pues familia, Mónica y yo, pareja, pensábamos, a mí no me gustaría que nuestro hijo fuera a la escuela. O sea, veíamos desde entonces un sistema en base a nuestra experiencia que vivimos en la escuela de chavitos. Los dos comentábamos y compartíamos algo que nos guste, que nos atraiga y por lo tanto no lo queremos para nuestro hijo. Desde ahí nace esta historia que nosotros ya veíamos como no una buena opción llevar a nuestro hijo a la escuela. Entonces, ya de ahí, bueno, sucede el embarazo, nace nuestro hijo, y lo empezamos a llevar al maternal. Lo llevamos hasta el año Al año, de que él sí. nació, todo el primer año que Yo decidí salirme por completo del trabajo para cuidarlo un año y después de eso, pues sí, a mi trabajo y todo y probamos lo que era tal vez llevarlo a un maternal. La verdad, pues solamente iba unas horas, creíamos que era positivo, pero una vez que entramos al kinder ya fue cuando empezamos como a pensarlo, ¿no? A conflictuarnos en qué hacer, si seguíamos con esto o no. Encontramos afortunadamente un kinder que se acoplaba bastante a nuestras ideas, que no era tan de exigirle académicamente, pero se centraban mucho en los sentimientos, en los valores, en cuestiones que para nosotros también eran básicas, ¿no? Okay. Pero
durante ese periodo nos dimos cuenta que Bruno, pues él aprende muy rápido, muy, muy rápido. No se Y nota, empezamos Bruno. a notar, empezamos a notar pues un desfase, digamos, con el promedio de que él aprendió a leer rapidísimo, o sea, todos sus procesos han sido siempre más cortos. Él dejó el pañal bien, bien chiquito, aprendió a hablar súper rápido, aprendió a caminar también, todos sus procesos fueron siempre menores al promedio. Entonces llegó un punto en el que en el kinder se nos aburría, pero terrible. Llegaba frustrado de que los demás niños estaban todavía con el abecedario cuando él ya leía de corrido, por ejemplo, ¿no? Okay. Sí. Cuando nos dice, ¿sabes qué? Repiten la misma lección y la misma lección y la misma lección en la escuela, entonces es cuando nosotros decidimos, ay, pone un poquito más de atención en ese punto, ¿no? Entonces, cuando ibas a... Ahora en muchas escuelas, para mí algo nuevo, que en las primarias ponen examen como de admisión para que entre un niño, lo cual a mí me sorprendió, ¿no? Entonces, acudimos a varias escuelas de estas a ver cuál nos convenía o cuál nos adaptaba a la familia, y no encontrábamos en ninguna, hasta que en una escuela nos pide un director que fuéramos, nos dice, oigan, es que el niño no está como para entrar a primero de primaria, está como para un segundo o tercer año de primaria. Entonces es ahí cuando, pues nosotros en esta parte de papás, de no idealizar, porque muchas veces nuestro amor por los hijos es ciego, ¿no? Entonces vemos al más hermoso, al más grandioso, ¿no? Entonces con eso, pues como para no inflar este ego de papás, ¿no? O amor ciego que a veces sucede, creo yo, ¿no? Entonces, cautela, hasta que nos lo dijeron, ya lo habíamos notado un poco, pero no lo queríamos como maximizar. Entonces ahí fue cuando nos dimos a la tarea de, bueno, Bruno tiene otras aptitudes, y fue que fuimos a dar con una escuela en México donde nos lo diagnostican con una sobredotación, ¿no? Y entonces ahí hubo un cambio, fuimos a México a dar a esta escuela, nos cambiamos de ciudad para darle las mejores oportunidades que creíamos en ese momento, y lo inscribimos en esa escuela donde pues, les empiezan a enseñar cosas diferentes. Después de un tiempo de estar en esa escuela, se empieza a generar mucha ansiedad en Bruno, y es algo que pues no nos satisface, ¿no? O sea, para nosotros lo primordial es verlo libre, contento, alegre, que disfrute las cosas, no feliz, porque es como un término que también estoy en contra, ¿no? Utópico. Es como una expectativa que ponemos en los hombros de los niños, ¿no? Claro. Es verlo libre, que se sienta libre, ¿no? De hecho, en esa escuela que estuvimos en México, no por ser una escuela especial para personas que aprenden muy rápido, es una escuela donde no se generan grupitos, donde no se genera lo tradicional de la socialización forzada. Exacto. Porque justo en la última escuela a la que fui, cuando regresamos aquí a Jalapa, yo me salí de ahí porque yo ya no me sentía libre, porque se generaba el grupito y si el jefe del grupito decía, no, este niño no entra al círculo, entonces se queda fuera y pues nadie se lleva con él y muchos niños y niñas dejan de ser por hacer, dice, porque aparte el jefe del grupito en esa escuela era el chico guapo, entonces todas las niñas lo que dijera él, eso hacían y aparte también me buleaban, entonces era un problema. Entonces, después de que estuvimos en México, decidimos sacarlo también de esa escuela de México, y ahí es donde empieza como con su primera etapa de desescolarización, tenerlo en casa y educarlo de esa manera. ¿En qué edad, en qué grado estaba? ¿En qué edad era? Eso tenía... Fue para segundo de primaria, tenía 6 años. Okay. Tenía 6 años. Y ya de ahí, cuando regresamos a Jalapa, es que lo inscribimos a la escuela que acaba de comentar él, y solo estuvo 6 meses. Pero lo que sí es que toda la vida, desde que él estaba muy pequeño, siempre nos dimos a la tarea de, con él en casa, o sea, no nada más era como llevarlo a la escuela y lo que aprendiera ahí era todo lo que él aprendía, ¿no? O sea, siempre... También me daban como seguimiento en la casa de lo que estábamos aprendiendo. Justo hace rato estábamos platicando de cuando compré un Saturn V, una nave donde mandaron el Apolo a la luna. Lo compré en Lego, ¿no? Una cosa que lo compré en una tienda departamental para divertirme. Y cuando terminé de construir, pues nos pusimos a investigar de qué era el Saturn V. Yo pensé que el Apolo, las misiones Apolo se llamaran así porque el cohete en el que lanzaron era Apolo. No, sino que el cohete se llamaba Saturn V y el robotcito en donde iban los astronautas se llamaba Apolo. Nos acabas de iluminar. Entonces, porque yo creía lo mismo. Justo cuando nosotros pasamos por este proceso en el que nos
nos hicieron ver a alguien externo que nosotros estábamos haciendo algo distinto con nuestro hijo, cuando en esta primaria nos dijeron, ¿saben qué? Este niño no está para primero de primaria, el sistema educativo no nos va a permitir ponerlo en segundo o en tercero, y nos declaramos incompetentes para atender a su hijo. Pero nos hicieron una pregunta que nos hizo como mucho eco, y a partir de ahí empezamos a confiar mucho más en nosotros, que fue, ¿qué están haciendo ustedes en su casa? Compártanos, porque algo hacen muy diferente a lo que la mayoría que está dando estos resultados, porque me queda claro que no lo aprendió en el kinder todo. Así es. Entonces ahí fue como que empezamos nosotros a tomarnos más en serio y a creérnosla de que podíamos hacer estas diferencias importantes para él y que lo estábamos haciendo bien de alguna manera. Es lo que siempre digo, la reapropiación del aprendizaje, porque como sociedad nos hemos acostumbrado tanto a delegar en la educación a la escolarización que a veces ya no sabemos cuáles son los límites de cuándo sí lo regaño o cuándo no, o cuándo me toca a mí como familia, porque lo veo muchísimo en grupos parentales o en grupos de desescolarización que dicen, acabo de desescolarizar a mi hijo y acaba de hacer tal cosa, ¿lo regaño o no lo regaño? Estamos ya tan confundidos en el haber delegado la formación de nuestros hijos, y lo pongo entre comillas formal, la formación de nuestros hijos, que no sabemos hasta dónde tenemos que educarlos otra vez. Entonces ahí es el poder de la reapropiación del aprendizaje, desde familia y después desde uno mismo, ¿no? Sí, hacernos responsables por completo. Yo por ahí hace rato ponía un comentario ahorita con lo del coronavirus y esta suspensión de actividades. Entonces he escuchado a otros padres de familia así de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi hijo tanto tiempo? Así es. En pánico, de no saber qué hacer con ellos ahí, pues alguien me comentaba compartir a lo mejor tips para que los demás papás lo puedan hacer, y yo digo, sí, es correcto, buenas ideas para que puedan los papás trabajar con un poco más allá en la voluntad, en tener estas ganas, este tiempo de sentarte con ellos y te están preguntando todo el rato y estarles contestando y tener actividades que requieren no nada más de ponerles algo ahí con lo que se entretengan, sino requieren de tu atención por completo para que se genere esta interacción con ellos, ¿no? Entonces, por eso resulta a veces, yo lo decía, prenderles y ahí entreten los 4 o 5 horas y yo tengo mi espacio y tú tienes allá el tuyo, ¿no? Esa es como la responsabilidad a la que yo apunto como papá, que hace muchas diferencias, ¿no? Entonces, el ir a las escuelas, pues es como una partecita muy pequeña, pero a veces como padres decimos, ahí me los tienen que educar y quieren que, o sea, a veces desean que nos los entreguen formados de la escuela, cuando no es así, ¿no? Porque ¿de qué te sirve aprender muchas cosas en la escuela si no tienes seguimiento con tus padres, ¿no? Y además, exacto, Bruno, ¿de qué te sirve tener mucha información acumulada en la cabeza que a veces en la escuela ni siquiera realmente la acumulas, sino la guardas para el examen y en el examen, después de haberlo presentado, se te olvida? Pero vamos a suponer que hay personas que sí la acumulan, pero ¿para qué quieres una biblioteca acá si realmente toda esa información ya está, uno, en internet, a un clic de distancia, tal vez no para todos, no para las comunidades más lejanas, etcétera? Pero vamos a suponer que eres una biblioteca andante. ¿De qué te sirve si no estás formado emocionalmente, si no estás íntegro, no eres una buena persona, ¿no? Exacto. Entonces, y luego si ese conocimiento no es del interés del niño, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con Bruno, lo que sea de la nave o cosas que le van interesando, si vamos en la calle y pregunta, oye papá, ¿por qué el rayo no sé qué? Que hay una tormenta, entonces llegamos a casa y buscamos esa información, como dices, que está a un clic, ¿no? Pero fue por un interés propio del niño que está preguntando, entonces ellos son súper curiosos los niños por naturaleza, todos los niños, ¿no? Entonces es acercarlos a los puntos donde esté esa información, creo yo. Y creo que estamos llegando exactamente al punto de una desescolarización mucho más radical, pero para llegar a eso, ¿cómo es que ustedes deciden, habían escuchado el término de homeschooling o de unschooling en ese momento, y cómo deciden realmente desescolarizar y cuál fue su proceso y cuáles fueron sus miedos? Gracias a ese acercamiento que tuvimos en la escuela en la que estuvo en México, pudimos conocer a personas que tenían más o menos estas características y que se habían visto forzados prácticamente a buscar opciones distintas, porque definitivamente cuando te toca un niño que tiene un aprendizaje tan rápido, pues no lo puedes dejar en una escuela común porque se va a frustrar. Venían niños de verdad
nos tocó conocer niños con casos bastante fuertes de depresión, de que ya no querían saber nada de la vida a los 5 años, ¿no? Así es. Terrible, ¿no? De que no se lograban adaptar en una escuela. Y entonces conocimos también algunos que ya estaban también dando ese paso de, ¿sabes qué? No me adapto con ninguna, lo vamos a hacer en casa. Ahí empezamos nosotros a conocer un poco el homeschooling hasta que lo llevamos a casa y empezamos pues a experimentar, ¿no? Primero fue homeschooling tal cual, como no teníamos esa confianza todavía de, a ver, lo vamos a soltar todo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces compramos nuestras guías Santillán, checar tema por tema y a llenar todos los temas, ¿no? Pero eso de las guías antillanas, es que en la escuela, justo lo de la presión, del estrés que me generaba, es que te forzaban, como sabían que tenías muchas capacidades de aprender muy rápido y generar cosas así, te presionaban, 30 páginas diarias de la guía, 30 páginas diarias de la guía, y primero empezaron con 20, como alguien logró hacer 30, la subieron a 25, como alguien logró hacer 35, le subieron a 30, y así hasta llegar a 40, imagínate. Wow. ¿Y cuántos años tenía? Entonces sí, ¿6? ¿Mande? ¿Y tenía 6 años? Sí. La escuela en México. Entonces, esa parte fue brincar nosotros, justo ahorita lo que mencionabas, que quiero abordar ese tema, sobre el miedo, ¿no? A veces el miedo, yo decimos, no tengas miedo, y yo opino lo contrario, el miedo es algo normal, es natural, es necesario sentir miedo, ¿no? Es un sentimiento que es válido y no violentarnos al negar ese miedo. Entonces, ese miedo sí es válido, es una energía, yo le digo a mi hijo, es una energía el miedo. Entonces, lo que hay que identificar miedo, por qué te surge y tratar de tomar esa energía del miedo y transformarla para que nos dé un impulso mayor. Correcto. Y poder salir de este espacio donde nos sentimos cómodos, que a veces sentirnos cómodos en estos espacios es porque los demás vemos que lo hacen y nos ofrece cierta comodidad. Entonces, ese es el miedo a salirnos de ese espacio donde no va a haber esa aparente comodidad y cuestionar el por qué lo hacemos de esa manera. Entonces ya nos llevó, sí, como dice Mónica, primero al homeschooling con guías, pero poco a poco fue como parte de un proceso, fue como una evolución, ¿no? Dentro de este sistema, y ya después dijimos, bueno, las guías realmente estamos viendo que no le aportan realmente ni le despiertan su interés, entonces soltamos las guías, las dejamos por completos y nos dedicamos a lo que es unschooling, que también son términos que fuimos aprendiendo en el curso que hemos tomado de desescolarizados. Mira. Y el unschooling es ahora algo que hacemos, y cuando tenemos la oportunidad de viajar, bueno, hacemos esta parte de world schooling, de llegar a otros lugares, aprender cultura, desde cosas tan pequeñas como observar cómo se comporta la gente, cómo se visten, las arquitectura de los barrios, cómo cambia, todo eso. Y entonces nos hemos dado la tarea de, con Bruno, pues aprender de hecho hasta en familia, o sea, no nada más el unschooling o el world schooling lo lleva Bruno, sí, lo llevamos como sistema todos familiar. Hemos aprendido mucho más ahora desde que hacemos unschooling que nunca antes en nuestras vidas. Así es, porque sueltas, te relajas, ¿no? Y realmente existe, nuevamente, voy a retomar el tema de la reapropiación de ese aprendizaje. El miedo, más que un agente paralizador, se convierte en algo que te motiva, como bien dijiste, Leonel, a cambiar, a avanzar, a dar un paso más adelante o a salirte del contexto en el que estabas, ¿no? Y ahí es en donde viene el entendimiento de lo que es el aprendizaje autodirigido. Como en familia nos reapropiamos de todo, desde el valor, desde la concepción de lo que es la educación, el aprendizaje, desde nuestro empoderamiento como ser humanos y como familia, y a partir de eso, cada uno de nosotros empezamos a ver cosas para también nosotros ir aprendiendo, y entendemos cuál es el aprendizaje natural del ser humano, que no es algo externo, ¿no? Que no es la educación que alguien me está aventando como si fuera una cuchara o una sopa, ¿no? Y órale, come, sino realmente a través de mi interés intrínseco, para dónde me muevo. Y voy a retomar lo que decían hace ratito, de un interés de Bruno, de una nave, de lo que era el Apolo, etcétera, a lo mejor después sigue otro tema que puede ser relacionado con biología o con gramática o con español, y a partir de cada uno de esos temas, de manera involuntaria pero mágica, también vas aprendiendo muchas otras cosas que sin querer están en un plan de estudios, tal vez no en el mismo orden que alguien dijo que tú tenías que estudiar, ¿no?
Sí, y algo que nos ha resultado mucho, así en la práctica, que hemos encontrado nosotros es buscar da o comparte este conocimiento, sean personas apasionadas por el tema, o sea física, biología, historia, el tema que sea puede ser tan diverso, pero son gente, por ejemplo, hemos ido a una presentación del penacho de Moctezuma y venía una doctora que fue quien manipuló el penacho y dio todo este contexto y su investigación de años, pero es una persona que ha vivido para eso y lo comparte con esa pasión. Entonces llegamos los tres y los tres nos enamoramos del tema porque es una pasión con la que te lo comparten, conectan, como yo lo digo, con tu corazón, y ahí es cuando se da como esta magia del aprendizaje, ¿no? Y eso con Bruno, y para nosotros nos ha resultado, podemos ir a pláticas de historia, de física, de biología, y si buscamos ese espacio donde lo está impartiendo alguien tan apasionado, resulta maravilloso. Sales de ahí extasiado del tema, ¿no? Y salimos y estamos cenando y seguimos comentando el tema y seguimos buscando. Entonces se vuelve algo, pues yo digo mágico, ¿no? O sea, se vuelve muy, muy... Y es que todo esto también surge porque cuando estábamos en ese proceso de todavía homeschooling, que íbamos página por página y checando que la historia y todo esto, empezamos como a darnos cuenta de que muchas veces pues el plan de estudios puede que no sea muy adecuado y además los temas que te tocan ni siquiera estamos muy seguros de que todos sean ciertos, ¿no? Por ejemplo, la historia de México, suponemos, ¿no? Entonces nos metíamos oficial a investigar, a ver, no nos vamos a quedar con el tema del libro de texto, vamos a investigar más. Y te encuentras con que Hidalgo no era el que te pintan en el libro y todos esos personajes toman otras características y es donde nos empieza como esa cosquilla de tenemos cosas bien diferentes, entonces vamos a procurar esta búsqueda de personas que de verdad sientan esa pasión por lo que hacen y lo transmitan, porque todos pasamos por clases de física, de química, de biología en la secundaria y en la prepa, y muchas veces no nos gustó porque la persona que nos lo dio no tenía esa pasión. Posiblemente si yo hubiera encontrado a esta persona que nos mostró el penacho de Moctezuma, yo me hubiera dedicado por completo a la arqueología toda mi vida, ¿no? O si hubiéramos conocido a un maestro que para nosotros es fascinante de física cuántica, que hemos tenido oportunidad también de tener, pues yo también me hubiera dedicado a eso, ¿no? O sea, tiene mucho que ver la pasión que te transmiten para que de verdad lo aprendas y también vayas tomando esas decisiones, bueno, en este caso él que todavía es pequeño, ir tomando esas decisiones para qué es lo que quiero hacer en mi futuro. Hay una frase en Unschooling que es, el mundo es mi aula, y ustedes están haciendo eso exactamente, permitiendo no encerrarse en un espacio o centro educativo en donde todo viene a ti, sino ustedes están yendo a la información, están buscando dentro del mundo, ¿no? Bruno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? En este momento, ¿qué intereses tienes? De grande, bueno, me gustaría estudiar biología, también química, en general muchas ciencias, entre esas física, bueno, también se me antoja ser escritor, quisiera ser comunicólogo, entre otros. Comunicólogo ya eres. No me acuerdo. ¿Mande? Comunicólogo ya eres. No te escucho. Bueno, lo practicas. Lo practico, no lo soy. No, bueno, no necesitas un título para hacer algo. Cierto. De hecho, Bruno está ahorita con un proyecto, ya tiene como un año, un poco. Varios años. Platicarle del proyecto que tienes en mente. ¿Cuál? Pues de tu canal. Bueno, ese. Estoy a punto de abrir un canal de YouTube. Ya estamos mandando a hacer el logo. La idea es que los niños aprendan cosas que no ven en la escuela. Bien. Porque yo siempre he tenido mi teoría interna, que yo regresaba aburrido de la escuela. Yo creo que los niños tienen la capacidad de aprender más rápido de lo que nos enseñan. Les duermen el conocimiento. Así es. Y que se pongan a ver esos videos después de la escuela, pues no sé, de 5 minutos y aprendan algo. La verdad, a mí se me haría súper valioso que se pudiera hacer eso. Y sobre todo que compartas es como un poco compartir su experiencia. Justo nos leímos el pensamiento. Okay.
Sí, es un poco como compartir su experiencia y desde cuándo que lo quiere hacer y ya ahorita ya se está trabajando sobre eso. Él también lee mucho. Entonces, parte también de esta inquietud es porque quiere recomendar libros, hablar de ellos, para que los niños empiecen a leer más. Porque la lectura es algo fundamental en nosotros. Si queremos generar una mejor sociedad, lo importante es leer, saber cosas. Claro, y se nota en tu léxico además, para empezar. Pero además también he visto que entrevistas a muchas otras personas. Ya entrevistaste a Paco Ignacio Taibo y otras personalidades. Entonces, ¿eso también lo vas a subir en el canal? Sí, de hecho también es la idea. Tengo varias entrevistas con escritores, también, sí, con escritores. También acabo de hacerle otra nuevamente a Paco Ignacio Taibo. Y ahí tengo diferentes entrevistas en stock que todavía no he sacado porque necesito el canal. Pues ya. También tiene grabadas que él toma clase de filosofía una vez a la semana. Entonces, lo que él va entendiendo, si el autor le llamó la atención, dice, no, este filósofo me gustó por tal cosa. Grabo un video. Bien. Y entonces ahí tengo algunos como desde hace un año y medio, no sé, y apenas voy a abrir el canal. Se va a llamar Polimateando. ¡Ay, padrísimo! Va a estar disponible próximamente ahí en YouTube. Nos avisas, porque ya nos queremos suscribir, claro, y todo. Claro. Y lo compartimos también para que llegue más gente. Gracias, claro. Mariana. Pues, ¿qué más? ¿Algo que quieran compartir? A mucha gente que... Pues mira, algo que tal... Sí. Dale. No, sí. Es que iba a decir que mucha gente que empieza a desescolarizar o que está pensando que no entiende cómo, también una de las preguntas frecuentes es, no voy a hablar de las preguntas típicas de qué pasa con la socialización, qué pasa con los niños, si conviven con otros o no, etcétera. Algo que es mucho más fundamental y avanzado es, ¿y si ustedes viajan, en qué trabajan? No sé si les preguntan mucho eso o no. Esa es muy buena. Fíjate que, pues nosotros digamos que sí tenemos la fortuna pero creo que también te lo vas generando. Así es. ¿No? Porque también opciones hemos tenido híjole, le ofrecen tal trabajo, pero necesita estar de 8 a 8, y entonces ahí le piensas, ¿no? Está muy bueno el sueldo y lo que quieras, pero no. Siempre tratamos de que las cosas no sean así, de opciones en el mundo para hacer, como para a fuerza meterme, va a quitar todo este tiempo valioso que le quiero dedicar a este proyecto que es Bruno, ¿no? O sea, finalmente para nosotros es muy importante que él siga en este camino porque vemos buenos resultados. Entonces, a pesar de que sí de repente ha habido por ahí tal vez buenas ofertas de hacer cosas distintas, siempre buscamos hacer algo que se acople a nuestros tiempos y que no nos mantenga atados, ¿no? Que podamos manejar ya sea el negocio o el trabajo y todo desde lejos para que podamos seguir atendiendo lo necesario, ¿no? Y nos vamos turnando, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. También es muy valioso que como pareja nos entendemos así. Claro. Sí, es priorizar, o sea, tenemos la prioridad de primero nuestra familia, o sea, primero nuestro espacio, nuestra convivencia, estar sanos y ya de ahí buscamos los medios. Digo, es indispensable desde luego tener una economía, generar ingresos, lo sabemos, también para generar más oportunidades, pero como dice Mónica, es cuestión de irlo buscando, o sea, es tener como claro en la mente qué es, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos buscar, y poco a poco esa visión se va abriendo y nos va llevando por un camino que nos ha permitido pues estar y disfrutar o como gozar de estas aparentes ventajas, ¿no? Pero pues yo digo que cualquiera podemos irlas buscando y las podemos generar, ¿no? O sea, siempre hay opciones, siempre que queramos. Un maestro que mencionaba hace rato de física cuántica siempre nos decía, todo es posible, ¿no? O sea, nada más cuestión de buscarlo y todo es posible, todo puede suceder. Sí, yo tengo una frase. Ahorita que estabas comentando lo de si viajas, ¿para qué trabajas? ¿En qué trabajas, perdón? Me acordé de los grupitos que te estaba hablando hace rato. Ajá. Si ya existe los grupos estos sociales dentro de la escuela, ya no te puedes librar de eso. También es como el capitalismo. Si el país es capitalista, pues no te libras de tú no ser capitalista.
ya naciste ahí, pues ya te amolaste. Exacto. Es buscar los espacios como Sí. Adoctrinamiento se llama. Sí, iba a decir de la frase esta que dices, yo me la sé como todo es imposible hasta que es posible. Ah, claro. Sí, también, ¿No? claro. Ya, algo que también nos ha ayudado mucho, bueno, en Bruno gran parte que ha hecho es esta práctica de la comunicación, lo que ha estado participando en el radio, en el taller en el que asiste, con su maestra Linda Mújica. O sea, también ha ayudado y lo ha desarrollado mucho, porque cuando estaba en el radio, por ejemplo, tenían un tema, feminismo o incendios forestales, o sea, puede ser tan variado. Y eso a él le interesaba el tema, ellos escogían qué temas sí participaban, escogían sus temas, ya se calendarizaban, y entonces él iba preparando en casa, ¿no? Pues me va a tocar exponer sobre tal tema en la radio, que yo escogí cuándo surge la palabra, por qué el término, cómo se desarrolla, cómo llega a nuestro país, o sea, un contexto bien amplio para que cuando llegaba a la radio, porque a él le gustaba participar de esa manera, pues tener todos los elementos para poder opinar claramente y libre en ese espacio, ¿no? Claro. ¿Te gusta lo que has estado haciendo, Bruno? ¿Lo disfrutas? Pues sí, si no, no lo estaría haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta? Simple y sencillo, si no, no lo estaría haciendo. Bien, bien. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De hacer en general o Ajá. de eso en específico? De eso en específico. Bueno, lo que me gusta es el resultado. Por ejemplo, en el taller que participo se llama Periscopio Espacio. Uh-huh. Ahí lo que hacemos, por ejemplo, son las entrevistas con escritores y también es parte del proyecto que quiero hacer en el canal de YouTube. Uh-huh. Pues que las personas que me están viendo aprendan algo, que se lleven un buen sabor de boca de haber visto este video, ¿no? Bien, bien. O de haber visto eso. Bien. Y en este caso de la mañanera a la que fui, yo lo que iba era a defender mis derechos. Cuéntanos ya, nada más. Del primer día que fueron y que no les dieron la palabra y ya después qué pasó. Cuéntanos todo el proceso y cómo te sentiste. Bueno, el primer día sí me enojé bastante, creo que me descontrolé un poco de mis emociones. Ay, de hecho, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, yo me expresé, me siento bastante enojado y pues eso se me salió de control porque yo ya estás en un punto de que hablas cuando estás en una emoción total, ¿no? Entonces creo que sí, no estuvo bien haber confesado eso. Porque los medios lo ocuparon, ya sabes, los medios transgiversan todo lo que pueden y más si son antimorena, lo agarran de la peor manera posible, pero bueno. Así es. Ya que lo hacemos. Y después... Pero a final de cuentas creo que no era tan... Ya después hablando con Bruno me decía, bueno, sí, me molestó, no me gustó la idea de no poder verlo. Él adora, él de verdad le gusta mucho la ideología de AMLO y de verdad tenía mucha emoción de poder hablar con él. Entonces sí salió muy frustrado, no me dio la palabra. Desilusionado. Levanté la mano muchas veces y no me hasta la gorra. Sí, o sea, él se desvivía y jamás le dio la palabra. Entonces sí salió molesto, ¿no? Pero creo que, pues, aunque los medios siempre toman como al puntito negro para hacerlo gigante, creo que eso fue, lo que provocó que al otro día también les hablaran y les dijeran, no, hay otra oportunidad, vénganse. ¿no? Qué bueno. Y gracias a eso fue que pudo al final lograr hablar con él. Y que él mismo dijo, yo no sabía que habían venido, ¿no? Sí. Y ya después... Pero de una manera bien chistosa, porque aparte yo... En los periódicos salió, dejaron en visto a los niños, los dejaron desairados. Pero él dijo, espérenme. El día de ayer dejamos a los niños mandaron a comerciales de Downy, quién sabe qué tantas cosas. Ayer dejamos a los niños sin la palabra, pero como que iba a decir en vista, pero al final mejor dijo sin la palabra. No. Oye, y... La pregunta, ¿la planeaste tú? ¿Alguien te ayudó? ¿Fue completamente tu idea? ¿Cómo fue tu proceso para Pues bueno,
Sí, tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero tampoco vamos a ir a decir una tarugada ahí Obvio. frente al presidente, ¿no? Hay responsabilidades. Claro que lo tallereamos con nuestras coordinadoras, Linda y Jetsi, un día antes. Bueno, en general con todo el equipo. Y pues respecto a las quienes iban a poder pasar, porque nada más teníamos un límite de 3 y 8 personas el primer día se quedaron afuera. ¡Wow! Ok. ¿Y después tuviste oportunidad de hablar con él o ya no? Sí, pues el martes, que ya fue la segunda vez que entramos a la mañanera, sí tuvimos la gran oportunidad de hacerlo. Pero en privado me refiero. Sí, porque yo te estaba viendo ahí en la mañanera. En privado no. ¿No? Oye, pero con quien sí se reunieron fue... No de entrevistas que no sean la mañanera. Con quien sí te reuniste fue con el gobernador Cuitláhuac, ¿no? Sí, ahí sí. Cuéntale tu experiencia. Bueno, no sé si sepas que aquí acaba el Fondo de Cultura Económica de realizar un tendido de libros en el Parque Central. Sí. Se llama el Parque Juárez. Y ahí montaron unas carpas. Yo estaba con una cuentacuentos y ahí estaba Cuitláhuac con una plática con Paco Ignacio Taibo allá en un estrado. Pero estábamos como a unos 10 metros y yo tenía planeado ir a hablarle para que me diera una cita. No quería hacerlo público, ¿no? Ya se había solucionado más o menos con el presidente. Y entonces lo que yo fui a pedir fue una anuencia con él. Pero yo salí escapado porque mis papás se habían ido a una plática en otro foro y me habían dejado con la mamá de una amiga. Pero, justo lo que me dijo mi papá fue, no te le vayas a escapar a Sandy, así se llama la mamá. Y justo en ese momento, porque yo estaba escuchando el cuento, embobado en el cuento, ¿no? Pero en una de esas que acaba el cuento digo, me cayó el 20 de que ya no estaban hablando. Entonces yo me paro como cabra loca y me voy corriendo hasta el estrado y le pregunto a una de las de tele, porque aparte había cámaras grabando la plática, en unos escaloncitos así. Me subo y le pregunto, oye, ¿sigue aquí el gobernador? Me dice, sí, ¿ves a ese canoso que está ahí? Era el alcalde. Él es el alcalde, junto está el gobernador. Y yo, sí, muchas gracias. Entonces ya me metí entre la gente y ya le pedí la anuencia. Y ahí luego te dijo que sí, y ahí fue la entrevista. Sí, me dijo que para el miércoles a las 2 de la tarde, pero ya fuimos a Casa Veracruz. Buenísimo. ¿Y cómo les fue en la entrevista? Yo esa entrevista no la he visto, ¿la hicieron pública? No, fue personal nada más. Fue privada y el gobernador nos dejó, a los padres nos recibió y con los niños que se sentían agraviados con el problema de que nos cancelaron el programa. Que bueno, también los medios transgiversaron eso. Yo nada más lo puse como ejemplo. En la mañanera. En la mañanera, sí. Y dijeron que íbamos a... ¿Quieren...? Y bueno, les pusimos nuestro... ¿Mande? ¿Quieres platicar cómo lo viviste tú para que los medios que cambiaron la versión se enteren bien de qué fue lo que tú viviste y lo que querías expresar? Pues bueno, para los medios, si no es que están ya algunos enterados, porque al final de la segunda plática mañanera ya aclaramos todo, ¿no? Pero pues de que yo no iba a pedir que me regresaran el programa, ni mucho menos. Ya tenían un nuevo proyecto con otros productores y bueno, ese es otro rollo. Pero yo lo que iba a pedir es que se hicieran valer nuestros derechos. Correcto. No iba a pedir nada más. ¿Y por qué esos derechos? ¿Qué tienen que ver esos derechos? ¿O cómo se violaron los derechos de los niños que participaron en el programa? Pues bueno, se violaron de la manera de que nos coartaron nuestro derecho a la libertad de expresión, el derecho a ofrecer y recibir información, el derecho a la información y la comunicación, y el derecho a la participación, el derecho a estar informados porque no nos dijeron nada, entre otros derechos. Lo que pasó fue que de buenas a primeras, la productora no nos dejan ni pasar. A los niños nunca les avisaron absolutamente nada. O sea, los niños fueron un equipo que había hecho casting para este radio, en el que pues habían sido, digamos, no contratados porque no hay contratos pago ni nada firmado, ¿no? Claro. Pues obviamente, pero hubo un casting en el que hubo un acuerdo y una junta después con los papás en donde nos la mecánica en general, ¿no? Para el caso de Bruno, pues esto ya fue hace más de 2 años y medio cuando sucedió lo del casting. Entonces,
no veíamos que fuera lógico que si corren a la productora, pues los niños quedaban fuera, ¿no? O sea, Pues ¿en qué no. momento les dijeron a los niños, ¿saben qué? Vamos a suspender, o ya se va a acabar, o ya no queremos que ustedes continúen, o vamos a abrir? Nada. O sea, no hubo absolutamente nada de comunicación entre el radio y los niños. Y ahí fue donde empezó a surgir toda esta problemática, ¿no? De que pues Bruno saca un video en donde le pide al radio que le digan qué va a pasar, porque seguimos con esa incógnita de pues nadie les avisó nada, y todavía más ofendidos por el radio, una convocatoria para niños nuevos. O sea, ustedes se enteraron que ya no iban a regresar gracias a que vieron un nuevo casting, ¿no? Sí, y fue después que se publica mi video y pues obvio no se iban a quedar callados porque ya se había hecho presión mediática y pues convocaron a junta urgente. Tenemos a nuestro propio presidente aquí enfrente. ¿No quieres ser activista social, Bruno? Sí. Vas para allá que vuelas, ¿verdad? Puede ser, solo puede ser. Vas allá, para allá que vuelas. Hace poquito también, ahorita con todo lo sucedido con lo de la mañanera y que lo que dices que Bruno se dio a conocer en muchas partes, lo acaban de invitar, también dio una pequeña charlita ahí en la Universidad Veracruzana en un seminario sobre infancias, también para que expusiera manifestarse públicamente, es un acto en contra de una rebelión hacia el sistema o cómo generar una transformación social a través de las manifestaciones públicas, ¿no? Buenísimo. Entonces participaron 3 niños también de Periscopio Espacio. Pues sí. Y pues bueno, son experiencias que enriquecen a final de cuentas a Bruno, ¿no? Su aprendizaje. Y a nosotros junto con ustedes. Como efecto no, hombre, dominó. pues a todos, en realidad también como padres, como familia, hemos aprendido muchísimas cosas, o sea, es también cierta tensión, el nerviosismo, es mucho trabajo, y pues sí, o sea, es algo desconocido, es nuevo para nosotros, ¿no? Como núcleo, como familia, y hemos ido aprendiendo y creciendo juntos, a final de cuentas. Obviamente no tenemos bolita mágica, ni mucho menos, pero ¿cómo se ven ustedes en el futuro? ¿Qué objetivos se han puesto como familia? Pues yo digo, como familia, seguir disfrutando de cada momento, sean enojos, sean alegrías, sean tristezas, eso es parte de la vida, ¿no? Y tratamos de compartirlo así con nuestro hijo, pues toda emoción es válida, ¿no? Enojo, lo que sea, frustraciones también, y pues hay que conocerlas, al final de cuentas día a día vamos descubriendo cosas nuevas, podemos tener planes, proyectarlos y ir hacia dónde vamos, pero también con un poquito de soltura a fluir con las cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te comento, teníamos un proyecto de salir del país para que Bruno aprenda el inglés de manera práctica. Pero por el coronavirus nos lo canceló. Entonces nos íbamos a finales de abril, pero pues ahorita estamos viendo con esta situación que se está viviendo a nivel global, tendremos que esperar a ver qué sucede, ¿no? Son los planes, pero bueno, son proyectos a futuro y pues yo también en esa parte como familia, como padre, sí me entra una cierta nostalgia o sentimiento de que pues mi hijo ya tiene 10 años y digo, pues no sé cómo va y de acelerado sus procesos, no sé cuántos me queden con él, ¿no? Y eso sí me conmueve mucho. Claro, ¿no? claro, por supuesto. ¿Algún consejo que le quieran dar a las familias que todavía no entienden o que están considerando o que tratan de entender la educación distinta fuera de la escuela? Dale, Bruno. Pues que se atrevan a salir de la caja en la que estamos metidos. Por ejemplo, lo contaba Pepe Gordon en una entrevista que le hicimos recientemente. Atrévete a salir de la caja. Creo que también desescolarizarte es parte de salirse de la caja y disfrutar como más tiempo. Y justo el comentario que puso mi papá, ¿qué rayos voy a hacer con mi hijo tanto tiempo ahora que lo voy a tener tanto tiempo en mi casa, ¿no? Pues te tienes que atrever a salir de la caja, porque la caja es, llevas a tus hijos, delegas la función de que les enseñen en otro lado y ya. Exacto. Eso es. Pues perder el miedo, ¿no? Creo que justo de lo que hablábamos, que ese miedo sea un motor y no algo que nos imposibilite a tomar decisiones, porque sí nos hemos topado con muchas familias que nos dicen que nos admiran, que quisieran ser así, que cómo le hacen para perder ese miedo, ¿no? Porque efectivamente también ellos están viendo que el sistema no les está cuadrando a sus hijos,
no les gusta lo que están viviendo, se dan cuenta que la socialización en realidad no está siendo positiva, Así es. que los aprendizajes no son los adecuados y se sienten como muy frustrados con lo que están obteniendo sus hijos en las escuelas, pero tampoco les es fácil dar ese paso, ¿no? Creo que es eso, perder el miedo y tomarlo nada más como un motor, porque el miedo no lo vas a eliminar. Correcto. Solamente hay que transformarlo y ocupar. Así Y es. confiar en uno mismo, y a fuerza nos vamos a equivocar, es que no podemos ser perfecto. Y Yo creo que mucho también es esta labor que tú haces, Mariana, este tipo de comunidad. Eso ayuda mucho, Mariana, porque podemos sentir ese miedo, ese temor, esas inseguridades, pero a veces acercarnos a más personas que ya han recorrido un poquito más del camino o que ya pueden compartirnos sus experiencias, eso creo que fortalece un poquito para sentirnos un poquito más contenidos, más seguros. Entonces, digo, esta labor que haces de conectarnos y que nos escuchen más personas o nosotros escuchar a otras familias, que en otras ocasiones has hecho videos, eso creo que favorece mucho. Entonces yo les sugiero a las familias que están iniciando estos procesos y conocer con otras historias para que puedan darse cuenta de que se puede, ¿no? O sea, es posible. que no hay un único camino, porque hay homeschooling o versiones de homeschooling, así como hay versiones de familias distintas en el mundo, ¿no? Es Claro. simplemente adecuar el aprendizaje a cada uno de nosotros, y no se trata de nosotros irnos y, como dice Bruno, meternos en una caja o tratar de embonarnos en un lugar que ya está predeterminado. Es al revés, la educación se tiene que adecuar a nosotros, y qué mejor que los padres, tal vez no en el 100% de los casos, porque generalizar sería un grave error. Sí, existen muchas falencias en algunas familias, y a veces la escuela para algunos niños o para algunas familias puede ser la gran bendición al tener una opción más allá de la familia, ¿no? Pero en un gran porcentaje los papás de manera intuitiva, instintiva, sí pueden saber también cómo guiar al niño, y son quienes en teoría conocen mejor a los chicos, ¿no? Entonces, sí, no hay una única versión, no es solo A, B, C, no es primero, segundo y tercero, no es solamente día 1, matemáticas 1, suma y resta a los 6 años, ¿no? Hay una cantidad de información afuera, y un currículum o un plan de estudios es el menos del 1% de la información mundial, global o universal. Entonces, hay mucho más afuera. Bien lo dijo Bruno. Sí. Hay que salirse de la caja. Fíjate, Mariana, ahorita me acordaba yo de alguna vez hablando con un senador, me decía, yo le compartía lo que estábamos haciendo con Bruno cuando recién iniciábamos, y entonces me preguntaba, bueno, a ver, pero cuéntame, ¿y estás preparado para esto? O sea, ¿ya te preparaste, ya estudiaste cómo hacerlo? Y me acuerdo ahorita de eso porque yo le decía, bueno, es que, a ver, tenga esta intención aquí en mi ser, en mi corazón, en mi mente, las puertas se van a abrir y las ideas surgirán, y eso que tú dices, no hay un ABC precisamente por lo mismo, ¿no? Pero yo creo que así algo nuclear sería tener esa intención clara y esas ganas de hacer las cosas, y caminos vamos a encontrar tan diversos, pero pues vamos a encontrar caminos al final de cuentas. Y es lo que hablábamos, porque ya estamos tan escolarizados mentalmente o tan institucionalizados que no concebimos la educación si no es a través de una escuela, de un proceso, de un 1, 2, 3, de un ABC, de un primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces, cuando alguien dice no es la escuela, tenemos que entender que educación no es igual a escolarización, o que escolarización no es igual a aprendizaje, y que aprendizaje no es lo mismo que educación, ¿no? Entonces, sí. A la gente le cuesta mucho trabajo ir entendiendo estas palabras que en realidad se utilizan como sinónimos y que no tienen nada que ver, y que el proceso de aprendizaje es mucho más amplio. El irnos desescolarizando mentalmente es lo más importante. Los felicito, porque los tres están súper desescolarizados. De verdad que nosotros traemos este camino, pero desde que te conocemos damos pasos más firmes, de verdad. Esa era la misión, esa es la intención. Qué bueno, gracias por decirme, porque a veces sí también me decaigo y digo, no, ya no lo voy a hacer, pero creo que sí hace falta. Entonces, bueno, ahí voy. Prometo seguir compartiendo. Muchas gracias que me lo digan, pero yo los felicito a ustedes.
Gracias. Gracias, Mariana, por el espacio, la oportunidad de poder compartir, de hablar, y de verdad, igual que mi esposa, estamos muy agradecidos también de haberte encontrado en el camino, de conocernos, y también gran parte de lo que aportas a nuestra vida, ¿no? Con tus estudios, con tus pláticas, tus conferencias, maravillosas, Mariana, de verdad, muchas gracias. Gracias, vamos a seguir en contacto, y por favor avísenos cuando saquen el canal de YouTube, y ahí lo compartimos con todo el mundo. ¿Va? Súper. Vale. Si no se pasó este video a Facebook, por lo menos queda grabado en la computadora y lo subo más adelante. Así que mil gracias por compartir con nosotros su historia. Cuídense mucho. Gracias, Mariana. Gracias. Hoy no nos enseñaste ningún peluche hoy. ¿Manda? Hoy no nos enseñaste ningún peluche. ¿Mande? Y no trajiste peluche. No, pero aquí tenemos un osito de peluche viviente, nuestro perrito. Bueno, está bien. Besos al perro también. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao. Adiós, Mariana, bye. Bye.